En la historia del submundo estadounidense hay gángsteres que mataban y otros que simplemente se negaban a morir. Al Capone era un director ejecutivo, un hombre que dirigía el crimen como si fuera una corporación. Lucky Luciano era diplomático, un hombre que organizó el caos en una comisión. Pero Jack Lex Diamond era algo completamente distinto. Era una fuerza de la naturaleza. Era un fallo en el sistema de la muerte organizada. Para los periódicos de la década de 1920, era el plato de arcilla del submundo. Para sus enemigos era una cucaracha indomable. En 1930, Dutch Schultz, uno de los hombres más violentos que jamás haya pisado las calles de Nueva York, miró a sus sicarios con incredulidad y preguntó: ¿no hay nadie que pueda dispararle a este tipo para que no rebote? Jack Lex Diamond rara vez es recordado hoy con la misma reverencia que Capone, pero en su apogeo rivalizó con Scarface como el gángster más famoso de la era de la prohibición en Estados Unidos. Fue el primer gángster famoso, un hombre que apareció en el New York Times en 103 ocasiones distintas, solo en 1931, 19 de esas veces en la portada. Recibía más de 100 cartas de fans al día. El estudio de Hollywood, MGM, incluso consideró hacer una película sobre su vida mientras aún la vivía. Pero antes de ser una celebridad, antes de ser el Clay Pigeon, que sobrevivió a 5 intentos de asesinato profesional, era solo un niño llamado John. Y para comprender el monstruo en el que se convirtió, hay que comprender el fuego que lo forjó. Esta es la historia de cómo un ladrón de poca monta, hijo de inmigrantes irlandeses en Filadelfia, se convirtió en el mayor contrabandista de Manhattan, bailando entre una lluvia de disparos camino al infierno. La historia no comienza en los bares clandestinos de Broadway, sino en la desesperación de Dublín. Corría el año 1896. Irlanda aún se recuperaba de las secuelas de la gran hambruna de 40 años atrás. La economía estaba estancada, el empleo era inexistente, y para John y Sarah Diamond, el futuro parecía sombrío. Como 6 millones de sus compatriotas lo habían hecho antes, decidieron abandonar el barco. Reunieron todos los ahorros de toda su vida, prepararon una maleta con ropa y compraron un pasaje en un vapor de Southampton a Estados Unidos. 5 días después llegaron al puerto de Nueva York. Hoy nos resulta difícil imaginar la sobrecarga sensorial de Ellis Island a finales del siglo XIX. Era la estación de inspección de inmigrantes más concurrida de Estados Unidos. Para John y Sarah, desembarcar significaba entrar en una máquina de procesamiento que trataba a los seres humanos como ganado. Soportaron inspecciones médicas invasivas, el miedo al rechazo y el caótico ruido de 1000 idiomas diferentes. Habían llegado con el corazón lleno de sueños forjados por los anuncios de los periódicos de su país, que prometían riquezas incalculables. La mayoría de los inmigrantes irlandeses, exhaustos y sin blanca, se asentaron en la ciudad de Nueva York, la zona urbana más cercana al puerto. Pero John y Sarah tenían un plan diferente. Evitaron los barrios de viviendas de Manhattan y se dirigieron al sur, a Filadelfia. Filadelfia estaba en auge. La industria textil necesitaba trabajadores, y John Diamond, maquinista de profesión en Dublín, encontró rápidamente empleo como empaquetador de vidrio. Por un breve y brillante momento, el sueño americano pareció real. El 17 de junio de 1896, John y Sarah intercambiaron votos en la iglesia de Santa Ana en Kensington, integrándose como una pareja respetada en la comunidad católica irlandesa local. Asistían a misa todos los domingos. Estaban construyendo una vida. En el verano de 1898, en el 2628 de Lehigh Avenue, nació su primer hijo. Lo llamaron John Thomas Diamond, pero para evitar confusiones con su padre lo apodaron Jack desde su nacimiento. La vida era buena. 6 meses después del nacimiento de Jack, la familia de su padre zarpó desde Dublín. Consiguió empleo en la misma fábrica y se mudó con los Diamond. La casa estaba llena de hombres empleados. No les faltaba dinero. En 1902 nació otro hijo, Edward. Era una época de carruajes tirados por caballos y lámparas de aceite. Era un mundo donde el whisky se podía comprar sin receta por 5 centavos. El joven Jack Diamond creció en un hogar estable y religioso. Asistió a la escuela en St. Anne's, donde fue admitido gracias a la buena posición de sus padres en la parroquia. Pero incluso en este idílico comienzo, había grietas en los cimientos. Jack Diamond no solo rechazaba la educación, parecía tener alergia a las reglas. Constantemente se metía en problemas, generalmente por robar a sus compañeros y profesores. Su primo, Richard Diamond, recordaría más tarde:
Jack era muy listo. No podía resistirse a robar. Los comerciantes en un radio de 3 kilómetros de Jack lo pegaban todo. El médico de cabecera sugirió que podría haber un problema fisiológico, tal vez presión en el cerebro, y recomendó una operación para curar su cleptomanía. Pero Sarah, una madre fervientemente protectora, se negó a que operaran a su hijo. Creía que podía guiarlo. Creía que la iglesia y la familia podrían corregirlo. Ella estaba equivocada, y se le estaba acabando el tiempo. La vida de Jack se hizo añicos cuando se acercaba su 8º cumpleaños. La tragedia comenzó con esperanza. John y Sarah siguieron ampliando su familia. Su tercer hijo, Thomas, nació en agosto de 1904. Pero a principios del siglo XX, la muerte siempre acechaba en la guardería. Al año y medio, Thomas desarrolló una bronquitis aguda que derivó en neumonía. Murió en febrero de 1906. Sarah, afligida pero resiliente, dio a luz 3 meses después a una niña llamada Margaret. Pero la familia Diamond parecía estar maldita. La vida de Margaret fue brutalmente breve. Falleció en 1907. El dolor era insoportable para el cuerpo de Sarah. Unos meses después de enterrar a su hija, Sarah contrajo tuberculosis, la plaga blanca que asolaba a los pobres y a la clase trabajadora. En junio de 1907, Sarah falleció a causa de la enfermedad. En apenas 15 meses, la mitad de la familia Diamond fue exterminada. Fueron enterrados en el frío suelo del cementerio de Santa Ana, dejando atrás a un padre destrozado y a 2 hijos traumatizados, Jack y Eddie. El ancla se había ido. Sarah había sido quien mantenía a Jack bajo control, asegurándose de que asistiera a la escuela y a la iglesia. Sin ella, comenzó la deriva. John Diamond Sr. no superó bien la pérdida. Se dedicó a la bebida descuidando a Jack, ahora de 12 años, y a Eddie, ahora de 8. Jack dejó de ir a la escuela. Unos meses después de la muerte de su madre, fue enviado a un protectorado católico en Filadelfia por delincuencia y robo. Sobrevivió 5 semanas antes de escapar y huir de vuelta a las calles de Kensington. Se incorporó a su clase en Santa Ana, pero el aula no lo retuvo. Se unió a un grupo de vagos que frecuentaban un desguace cercano. Pasaban el día subiéndose a las calderas oxidadas que cubrían el terreno, lo que les valió el apodo de la banda de las calderas. Robaban, aterrorizaban al vecindario, se preparaban para una vida delictiva. Para 1910, los Diamond sobrevivientes vivían en una pensión. El padre, al darse cuenta de que Jack era un caso perdido académicamente, intentó obligarlo a incorporarse al mercado laboral. Le consiguió un trabajo en una hilandería. Jack fue despedido después de una semana por insubordinación. Le consiguió un trabajo en una fábrica textil. Jack fue descubierto robando tela y despedido de nuevo. John Diamond Sr. estaba desesperado. Era un hombre trabajador, un viudo destrozado, y no podía controlar la locura que crecía en su hijo mayor. En un intento desesperado decidió enviar a los niños lejos de casa. Envió a Jack y Eddie a vivir con su hermana, la tía Annie, en Manhattan. Esperaba que el atractivo de la gran manzana y la mano estricta de una tía enderezaron a Jack. Esperaba que eso lo salvara. Lo que no sabía es que estaba enviando a Jack Diamond al mismo lugar donde se convertiría en una leyenda. La ciudad de Nueva York en 1913 era una metrópolis caótica y extensa, y para un adolescente con gusto por el hurto, era el paraíso. Jack no encontró redención en Manhattan, encontró la Hudson Dusters. Los Dusters no eran un grupo de jóvenes que robaban manzanas, eran una pandilla callejera violenta y organizada, liderada por el conocido criminal de profesión Frank "Goo Goo" Knox. Operaban desde un edificio de apartamentos en la calle Hudson y controlaban la mayor parte del West Side de Manhattan, incluyendo el lucrativo paseo marítimo, desde la década de 1890. Esta fue la universidad de Jack. Esta fue su introducción al verdadero crimen organizado. Jack sobresalía. No era solo un matón, era inteligente, rápido y no tenía miedo. Ascendió en la jerarquía, ayudando a los Dusters a eliminar bandas rivales para expandir su territorio. Destacó especialmente en el robo, perfeccionando el oficio que había practicado desde la infancia. Durante los siguientes 4 años, Jack Diamond fue un soldado en la continua guerra callejera contra los Tuzas, una banda irlandesa rival liderada por Owney de Killer Madden. Los dos grupos estaban enfrascados en una sangrienta lucha por el control de los muelles del río Hudson. Esto no era West Side Story, era un combate brutal a corta distancia. En 1914, la guerra escaló de peleas a puñetazos a asesinatos.
Owney Madden recibió 6 disparos a las afueras del Arbol Dance Hall. Milagrosamente Madden sobrevivió. Enfurecido y prácticamente invencible, Madden lideró a los Gophers en una masacre total, matando a 5 miembros de los Hudson Dusters en 3 días. Jack Diamond miró los cuerpos de sus amigos y se dio cuenta de algo importante. Los Dusters estaban perdiendo. Jack no era sentimental, era un superviviente. Rápidamente dejó la pandilla, se alejó de Hudson Street y se mudó al Bowery para trabajar por su cuenta. Pero la independencia tenía sus riesgos. En diciembre de 1914, Jack y 2 socios pasaban frente a la joyería Strauss en Brooklyn. Vieron cadenas y anillos de oro brillando en el escaparate. La tentación era demasiado grande. Jack le ordenó a un socio que rompiera el escaparate con un ladrillo. Agarraron el botín y huyeron, dejando atrás a un policía que oyó el cristal romperse. Regresaron a Manhattan creyendo que estaban a salvo. Pero la arrogancia de Jack sería su perdición. En Bowery, el agente Herman Schultz notó a los 3 jóvenes merodeando afuera de una casa de empeños. Al acercarse huyeron. Despertado por su curiosidad, Schultz entró en la tienda. El dueño explicó que un chico acababa de intentar venderle cadenas de oro que parecían nuevas. El agente Schultz los persiguió. Los acorraló en otra tienda y los llevó a la comisaría de Clinton Street. Un registro reveló las cadenas y un fajo de billetes. Tras unas tácticas brutales por parte de la policía, un eufemismo para una paliza en la trastienda, el trío confesó el robo a Strauss. Jack Diamond fue sentenciado a prisión. Pero no iba a cualquier cárcel, iba a Isla de Blackwell. Construida en 1832 en medio del East River, la penitenciaría de Blackwell's Island, ahora Roosevelt Island, fue el Alcatraz de su época. Las traicioneras mareas hacían imposible escapar. La prisión fue designada específicamente para delincuentes primerizos. La lógica oficial era que separar a los jóvenes delincuentes embrionarios de los criminales endurecidos en las prisiones estatales les daría una mejor oportunidad de rehabilitación. La realidad fue un espectáculo de terror. Lejos de las miradas indiscretas de la ciudad, los guardias de la isla Blackwell dirigían un régimen sádico diseñado para quebrar el espíritu humano. Para un adolescente como Jack, que poseía un odio genuino hacia la autoridad, era un infierno. Jack soportó castigos que hoy se consideran crímenes de guerra. La tortura más común se conocía como el comediante. Todas las noches durante 2 semanas obligaron a Jack a permanecer de pie en una línea en su celda desde las 8 de la noche hasta las 11 de la mañana. De la mañana siguiente, solo se le permitía dormir de 11 a.m. a 2 a.m. Luego lo despertaban y lo obligaban a permanecer de pie en la línea nuevamente hasta las 6 a.m. Durante el día lo obligaban a trabajar en el asilo de la prisión, exhausto, alucinando y destrozado. Pero Jack no se rindió. Se rebeló. Y la rebelión lo llevó a el enfriador. El aislamiento en la isla Blackwell implicaba privación sensorial total e inanición. A Jack lo encerraban en una celda oscura y solo le daban un vaso de agua y 2 rebanadas de pan al día. Pero los guardias no lo dejaban allí sin más. Lo obligaban a arrodillarse en el suelo de piedra durante al menos 4 horas al día. Si se inclinaba, si su postura se desplomaba por el agotamiento, los guardias entraban y lo golpeaban con una porra. Esto continuó durante meses. Las palizas, el hambre, el insomnio. La prisión finalmente fue cerrada después de que los relatos de este grave abuso se filtraran a través del río a los funcionarios de Nueva York. Pero para Jack Diamond, el daño ya estaba hecho. Fue liberado en 1916, 17 meses después de su llegada. El sistema pretendía rehabilitar, en cambio lo había calcificado. Salió de la isla Blackwell con el corazón destrozado y un odio ardiente y gélido hacia la ley. No fue directo. Regresó directamente al inframundo. Jack regresó a Manhattan, vestido de traje, endurecido y amargado. Se unió a una banda de ladrones liderada por William Baron Bean Butler. Durante los 6 meses siguientes, robó por toda Nueva York, acumulando arrestos por robo y hurto mayor, pero siempre escabulléndose por falta de pruebas. Entonces, el 28 de junio de 1916, Jack hizo algo completamente inusual. Se unió a la Guardia Nacional de Nueva York. ¿Por qué? ¿Fue un repentino arrebato de patriotismo? Improbable. Una semana después de alistarse, fue arrestado por agresión en 3er grado. Es muy probable que Jack se uniera a la Guardia para impresionar a un juez o evitar la cárcel por sus casos pendientes. La estratagema funcionó. Fue absuelto el 14 de julio, 3 días después de cumplir 18 años.
Un año después, mientras la Primera Guerra Mundial se desataba, Jack se presentó al servicio el 15 de julio de 1917 como miembro de la 20ª Compañía del 9º Regimiento de Artillería Costera. Como era de esperar, Jack Diamond se adaptó a la disciplina militar como un gato al agua. Odiaba las órdenes, odiaba la autoridad. Se ausentó del ejército 3 veces en 2 años. El ejército finalmente se hartó. En 1919 fue declarado culpable de deserción y sentenciado a 5 años de prisión militar de Leavenworth en Kansas. Para Jack, Leavenworth era unas vacaciones comparado con la isla Blackwell. Las condiciones eran humanas, la comida era comestible y no había guardias sádicos que lo obligaran a arrodillarse durante horas. Cumplió su condena sin problemas, cumpliendo solo 2 años. En marzo de 1921, Jack Diamond fue liberado. Regresó a Nueva York como un hombre libre. Estaba libre de la prisión militar, estaba libre del ejército, y crucialmente el momento de su liberación fue cósmico. Durante su encarcelamiento el mundo había cambiado. Estados Unidos se había declarado seco, se había aprobado la 18ª enmienda. La prohibición era la ley del país. Jack Diamond se bajó del tren en Nueva York con su hermano Eddie a su lado. No tenía dinero, pero poseía habilidades perfeccionadas en las cárceles más duras de Estados Unidos. Era ladrón, asaltante y un superviviente. Y se dirigía a una ciudad desesperada por el alcohol y ahogada en dinero. El ladrón de Filadelfia estaba a punto de conocer los felices años 20, y Nueva York nunca volvería a ser la misma. Las puertas de acero de la prisión militar de Leavenworth se cerraron con un ruido metálico detrás de Jack Diamond en marzo de 1921. Jack se encontraba en las polvorientas llanuras de Kansas, convertido en un hombre libre. Tenía 22 años, curtido por la sádica tortura de la isla Blackwell y la férrea disciplina de la prisión militar, pero se adentraba en un mundo que había cambiado radicalmente durante sus 2 años de encarcelamiento. Mientras Jack permanecía en una celda, Estados Unidos se había declarado en bancarrota. La 18ª enmienda se había aprobado en enero de 1920, criminalizando la venta de alcohol y creando sin querer la mayor oportunidad de negocio en la historia del crimen estadounidense. Para un depredador natural como Jack, que había sobrevivido a hurtos y robos menores toda su vida, la prohibición no era solo una ley, era una invitación. Regresó a Nueva York con su hermano Eddie, bajando del tren no como un soldado reformado, sino como un lobo que entra en un rebaño de ovejas, dispuesto a hacerse con su tajada de los 32.000 bares clandestinos que proliferan en los 5 distritos. Jack no tenía la paciencia ni el capital para construir una cervecería ni para destilar ginebra en una bañera, como los miles de contrabandistas aficionados que intentaban ganar dinero fácil. Era un ladrón, puro y duro, y no veía motivo para cambiar de oficio cuando podía robar el producto terminado a hombres más débiles que él. Su entrada en el mundo del contrabando comenzó en el otoño de 1921, el 24 de septiembre, cuando se fijó en un contrabandista de poca monta de 56 años llamado John Gorman, residente en el Bronx. Gorman había acumulado una fortuna en su bodega, sin la fuerza para protegerla, con 58 cajas de whisky irlandés, 3 barriles de Oporto y 3 barriles de Jerez. Para Jack y Eddie, este tesoro, que entonces valía unos $88.000, era irresistible. Tan pronto como Gorman salió de su casa en el número 1442 de la avenida Commonwealth, los hermanos Diamond y 5 socios irrumpieron en el sótano y lo vaciaron. Fue un acto descuidado y ruidoso, típico de los inicios de la carrera de Jack. Un vecino presenció todo el robo e identificó a los hermanos ante la policía, lo que resultó en una orden de arresto contra Jack. 2 días después, Jack fue detenido en el Bronx, pero estaba aprendiendo que en esta nueva era, la ley era solo una sugerencia. Se declaró inocente, pagó la fianza de $2.500 y luego simplemente desapareció, sin presentarse a su cita judicial en noviembre. Eludió las consecuencias durante 2 años antes de que el caso fuera finalmente desestimado por falta de pruebas, una victoria que le enseñó que podía actuar con impunidad si seguía adelante. Pero los hurtos menores y los robos en sótanos eran asuntos menores, y Jack Diamond tenía ambiciones que trascienden con creces los barrios bajos del Bronx. Con el auge de los años 20, Jack y Eddie perfeccionaron sus métodos y formaron una banda profesional de ladrones especializada en asaltar lofts y almacenes donde se almacenaba whisky, pieles y sedas. Se estaban forjando una reputación como una de las bandas más efectivas de la ciudad,
capaces de forzar cajas fuertes y desaparecer antes de que sonaran las sirenas de la policía, pero seguían siendo ladrones. Para convertirse en un capo, Jack necesitaba un mentor, y en el extenso submundo de Nueva York, solo un hombre tenía las llaves del reino: Arnold Rothstein. Conocido universalmente como el Cerebro o el Gran Banquero, Arnold Rothstein fue el arquitecto del crimen organizado moderno, un hombre que veía la prohibición no como una ola de delincuencia, sino como una reestructuración corporativa. Poseía el capital, las conexiones políticas y la visión para transformar bandas callejeras de matones en empresas comerciales, y siempre estaba a la caza de talentos. Rothstein se fijó inicialmente en los hermanos Diamond por su habilidad para robar almacenes. Necesitaba hombres capaces de adquirir inventario y se ofreció a actuar como intermediario para sus bienes robados, moviendo el botín a través de su vasta red de compradores. La sociedad floreció a principios de 1922, cuando Rothstein necesitó fuerza para resolver un conflicto laboral en una fábrica de ropa, donde había prometido un favor a un político de Tammany Hall. Envió a Jack y Eddie a visitar a los empleados en huelga, y los hermanos resolvieron la huelga con una violencia e intimidación tan aterradoras que Rothstein quedó inmediatamente impresionado. Rothstein incorporó a Jack a su círculo íntimo, contratándolo como su guardaespaldas personal y facilitando el acceso a los aspectos más lucrativos de su imperio. Para un chico de los barrios bajos de Filadelfia, maltratado en los sótanos de la prisión, caminar a la sombra de la gran banca era una educación que el dinero no podía comprar. Jack observaba cómo Rothstein se movía por la ciudad, cómo compraba jueces y cómo se protegía del trabajo sucio, pero en el fondo seguía siendo un depredador. Mientras protegía los cargamentos de licor de Rothstein, Jack tuvo una revelación que cambiaría su carrera. ¿Por qué Rothstein pagaba precios exorbitantes para importar licor de Europa o Canadá cuando la ciudad estaba llena de otros contrabandistas que lo vendían por las carreteras? Jack se acercó a Rothstein con una propuesta brutal. En lugar de comprar el alcohol, simplemente deberían robarlo. Argumentó que si Rothstein proporcionaba los camiones y un punto de entrega, los hermanos Diamond secuestraron los cargamentos de bandas rivales y vendieron el licor a Rothstein con un gran descuento. Era un juego peligroso, declarar la guerra a los demás contrabandistas de Nueva York, pero Rothstein amaba las ganancias por encima de todo y aceptó financiar la operación. Pronto Jack y Eddie se convirtieron en los piratas de las carreteras, emboscando camiones en la oscuridad de la noche, azotando a los conductores con pistolas y desapareciendo con miles de dólares en whisky robado. Fue durante estas huidas a toda velocidad y frenéticos tiroteos que Jack se ganó el apodo que definiría su leyenda: Piernas Diamond, un homenaje a lo rápido que podía moverse cuando las balas empezaban a volar y lo imposible que era de atrapar. Para 1923, Jack Diamond era una estrella en ascenso, un gángster famoso que hacía alarde de grandes fortunas en los clubes nocturnos de Manhattan y vivía a un ritmo frenético. Para completar su imagen, secuestró el corazón de Alice Kenny, una mujer nacida en el Bronx tan volátil y peligrosa como él. Descrita como una mujer regañona, bebedora de cerveza y que maldecía como un arriero, Alice era la pistolera perfecta para Jack. Con 1,75 m de altura y envuelta en las pieles y diamantes que Jack robaba para ella, nunca se la veía sin un whisky en la mano, ferozmente leal y dispuesta a pelear junto a su marido en los bares clandestinos de Nueva York. Juntos eran la pareja poderosa del Hampa, una fuerza caótica de violencia y excesos que parecía imparable. Sin embargo, la vida de un secuestrador es corta, y Jack se ganó enemigos poderosos con cada camión que robaba. A finales de 1923, la inevitable reacción comenzó mientras Jack descargaba un cargamento robado en uno de sus almacenes de Manhattan. 2 hombres armados con escopetas entraron en las instalaciones, ignoraron a los demás miembros de la tripulación y apuntaron únicamente a Jack. Lanzaron una lluvia de plomo derribando a Jack al suelo de hormigón antes de huir en la noche. Era la primera vez que el Hampa intentaba matar a Lex Diamond, y debería haber sido el final, pero Jack poseía una constitución sobrenatural. Se recuperó por completo en 2 semanas y volvió a la calle, más arrogante e imprudente que antes, creyéndose invencible. Su sensación de invulnerabilidad lo llevó a cometer un error fatal. Dejó de perseguir a pequeños operadores y comenzó a secuestrar cargamentos pertenecientes a los pesos pesados de la mafia neoyorquina, en concreto a Big Bill Dwyer y Frank Costello. No se trataba de hombres con los que se pudiera jugar.
Eran los mayores contrabandistas de Manhattan y no toleraban a los ladrones. Al principio se mantuvieron por respeto a Rothstein, pero como Jack seguía sangrando sus ganancias, decidieron que el cerebro podría buscar otro guardaespaldas. La tarde del 1 de julio de 1925, Jack conducía su sedán por la Quinta Avenida cuando se detuvo en la calle 106. Un coche lleno de italianos armados se le acercó, bajó las ventanillas y el aire se convirtió en fuego. Una ráfaga de escopeta se escuchó desde el coche contiguo, disparando 64 perdigones de plomo a la cabeza y el cuerpo de Jack, mientras que una bala del calibre 45 le rozó el talón. El impacto fue profesional y devastador, diseñado para no dejar supervivientes, pero una vez más, Jack Diamond se negó a morir. El personal de un hospital cercano oyó el tiroteo, salió corriendo y llevó su cuerpo inconsciente y sangrando a urgencias. Milagrosamente lo curaron y le dieron el alta tras solo una noche en el hospital. Cuando los detectives lo llevaron a rastras para interrogarlo, exigiendo saber quién había convertido la Quinta Avenida en un tiroteo, Jack simplemente sonrió con suficiencia y pronunció una sola palabra: Greasers. Este segundo roce con la muerte fue una llamada de atención, e incluso el imprudente Jack Diamond se dio cuenta de que no podía declarar la guerra a toda la mafia italiana. Rothstein, siempre pragmático, negoció un acuerdo de paz. Dwyer y Costello dejarían de intentar matar a Jack si éste dejaba de robarles sus camiones. Pero Rothstein tenía un nuevo plan para su protegido, intuyendo que el mercado del contrabando se estaba volviendo demasiado concurrido y violento. Estaba cambiando su enfoque a un negocio más lucrativo y menos competitivo: los narcóticos. Rothstein había creado una corporación fantasma en Europa para importar cantidades masivas de heroína y cocaína bajo la apariencia de fármacos legítimos, y necesitaba un hombre con carisma y temple para supervisar la operación. En diciembre de 1925, Rothstein envió a Jack a Europa, no como matón, sino como narcotraficante internacional. Jack viajó a Francia y Alemania, usando su carisma natural para cautivar a los ejecutivos farmacéuticos y conseguir los acuerdos que su predecesor, un matón llamado George Ufner, no pudo. Regresó a Nueva York en el SS Berengaria. Nació el 29 de diciembre de 1925, triunfante y rebosante de éxito. Rothstein estaba tan satisfecho con la nueva línea de medicamentos que le entregó a Jack una bonificación de $100,000, una asombrosa suma que equivale a casi $2 millones actuales. Con los bolsillos llenos de dinero del narcotráfico y su reputación como el Clay Pigeon en aumento, Jack decidió que era hora de establecer una sede que refleja su nueva condición de capo. Encontró un terreno baldío en el segundo piso del número 378 de la calle 149 Este, en el Bronx, y lo transformó en el Bronx Theatrical Club. No se trataba de un bar clandestino en un sótano sórdido. Era un palacio del exceso, amueblado con tapices de pared valorados en $25,000, barandillas bañadas en oro y elaboradas lámparas de araña que Jack probablemente había robado durante sus primeros años como ladrón. Abasteció el bar con el mejor licor de la ciudad y abrió las puertas a la élite adinerada, las celebridades y la criminal de Nueva York. Fue aquí, en esta fortaleza de lujo, donde Jack contrató a un joven y ambicioso portero llamado Arthur Flegenheimer, un chico judío local con mal carácter y sed de violencia, que pronto sería conocido en todo el mundo como Dutch Schultz. Jack tomó al joven Schultz bajo su protección, empleando para vigilar el club y enseñándole las artes del hampa, sin saber que estaba entrenando al hombre que un día se convertiría en su mayor rival. El club era una fortaleza protegida por un sistema de seguridad que incluía una gruesa puerta de roble, una sólida verja de hierro y una puerta metálica de 60 centímetros de grosor controlada desde dentro. Las autoridades estaban desesperadas por acabar con esta descarada exhibición de riqueza criminal, y el 9 de marzo de 1926 finalmente actuaron. Tras un tiroteo dentro del club, donde una bala rozó por poco a un carpintero que trabajaba al lado, 20 policías se presentaron en el local, pero Jack y su equipo simplemente bajaron las persianas de acero y cerraron las puertas, riendo mientras la policía pasaba más de una hora destrozando la puerta de roble con hachas y mazos. Tardaron otra hora en cerrar la verja de hierro y al encontrarse con la enorme puerta interior metálica, se vieron obligados a romper el muro de la fábrica de muebles vecina para entrar. Cuando la polvareda se asentó y la policía finalmente entró al club, encontraron a Jack, Dutch Schultz y al resto de la pandilla sentados tranquilamente en la barra, terminando sus bebidas con miradas de desprecio.
Fueron arrestados y pasaron 9 días en la cárcel, pero para Jack Diamond era solo el precio de hacer negocios. Era intocable, un hombre capaz de sobrevivir a las escopetas, desafiar a la policía y traficar heroína a través del Atlántico. Era el gángster más famoso de Nueva York, con una vida de barandillas de oro y collares de diamantes, pero a la sombra de su propio club, los ojos de su protegido, Dutch Schultz, observaban, aprendían y esperaban el momento de atacar. La era del ladrón terminaba y la era del caudillo estaba a punto de comenzar. Para el verano de 1926, Jack Lex Diamond ya no era solo un secuestrador que esquivaba disparos de escopeta en la Quinta Avenida. Se había convertido en un narcotraficante internacional, contrabandista y propietario del bar clandestino más seguro del Bronx. Sus viajes a Europa habían sido un éxito rotundo, inundando Nueva York de heroína y engrosando su cuenta bancaria con ganancias ilícitas. Pero Jack era un ser de hábitos, y su hábito era la adrenalina. Incluso con millones entrando de las drogas y el alcohol, no podía resistir la emoción de un atraco. El 21 de diciembre de 1926, Jack participó en un robo audaz que le presentaría a otra estrella emergente del hampa. Un coche en el que viajaba Albert Levy, un adinerado corredor de seguros con $8,000 en efectivo, circulaba por Central Park. Al salir del parque por la calle 105, un sedán se detuvo detrás de ellos. Un hombre armado disparó 2 tiros por la ventanilla trasera, cubriendo a Levy con cristales. Los pistoleros intentaron arrebatarles el dinero, pero Levy se defendió y se congregó una multitud, obligando a los ladrones a huir con las manos vacías. En el hospital, Levy identificó a sus atacantes: Jack Diamond, Eddie Diamond, Thomas Fats Walsh y un joven siciliano llamado Charles Lucky Luciano. Fue un trabajo chapucero ideado por Luciano, a quien Arnold Rothstein había presentado a Jack unas semanas antes. Los 4 fueron arrestados en menos de 1 hora, pero cuando Levy se encontró cara a cara con ellos, sufrió de repente amnesia. «Hay un error», les dijo a los detectives. «Estos no son los hombres». La razón de su silencio era simple. Jack había enviado un mensaje a través de un policía corrupto que custodiaba la cama de hospital de Levy. «Rayo y te vuelo la cabeza». Los cargos fueron retirados. Jack Diamond y Lucky Luciano salieron libres, forjando una amistad en medio de un robo fallido que marcaría el futuro del crimen organizado. A través de Luciano, Jack conoció a Jacob Little Augie Orgen, el jefe mafioso judío que controlaba el tráfico de drogas en el Lower East Side. Orgen era un aliado poderoso. Introdujo a Jack en el lucrativo negocio de la extorsión laboral, y a cambio, Jack le proporcionó fuerza y le incorporó a Orgen en sus operaciones de tráfico de drogas y contrabando. Pero los lugartenientes de Origen, Louis Lepke Buchalter y Jacob Gurrah Shapiro, no estaban contentos. Consideraban a Jack un intruso, un ladrón que les estaba metiendo mano en el pastel. Cuando Orgen ofreció un lucrativo contrato de rompehuelgas a la banda de Diamond, en lugar de a sus propios hombres, Buchalter y Shapiro decidieron que era hora de un cambio de dirección. Nos pusieron una trampa. La noche del 15 de octubre de 1927, Jack y el pequeño Augie se encontraron en la esquina de las calles Delancey y Norfolk, en el Lower East Side. Eran las 8 de la noche. A Eddie, el hermano de Jack, quien solía ser el guardaespaldas de Origen, le habían dicho convenientemente que se tomará la noche libre. Mientras Jack y Origen caminaban hacia la calle Rivington, un sedán oscuro se detuvo. 3 hombres se bajaron. Uno se acercó por detrás de Little Augie y le disparó directamente en la cabeza. Jack se giró y sacó su pistola, pero fue demasiado tarde. El pistolero se giró y disparó 2 tiros al abdomen de Jack. Jack se desplomó. Los sicarios, satisfechos de que ambos objetivos estuvieran abatidos, regresan tranquilamente a su coche y se marcharon. El pequeño Augie ya estaba muerto antes de tocar el suelo. Pero Jack Diamond. Jack era el Clay Pigeon. Al disiparse el humo de la pistola, Jack se levantó de la acera. Sangraba por 2 agujeros de bala en el estómago, pero se puso de pie. Se tambaleó entre los espectadores atónitos que no podían creer que estuviera vivo. Agarrándose las heridas, caminó. No corrió. No esperó una ambulancia. Tomó camino a 6 cuadras de un hospital cercano. Cuando la policía lo interrogó, Jack dio su respuesta habitual. No tenía ni idea de quién le disparó. Se apegó al código. Pero este tiroteo tuvo algo más. Lo hizo famoso. Su apodo, Piernas Diamante, aparecía en las portadas de todos los periódicos de Nueva York. Era el hombre al que no podían matar.
Mientras Jack disfrutaba de su fama, el resentimiento se gestaba en su entorno. Su protegido en el club teatral del Bronx, Dutch Schultz, se había cansado de recibir órdenes. Mientras Jack se recuperaba de sus últimas heridas de bala, Schultz y su compañero Joey Noy decidieron separarse. Abrieron su propio bar clandestino, el Hub Social Club, y empezaron a importar cerveza de alta calidad para competir con la de Jack. Tuvieron éxito, fueron despiadados y ambiciosos. Crearon un ejército de asesinos, incluyendo al aterrador Mad Dog Cole, y conquistaron el Bronx. Pero el Bronx no les bastaba. Querían Manhattan, y Manhattan pertenecía a Jack Diamond. La banda de Schultz No exigió su parte de la acción en Manhattan. Jack, siempre conspirador, accedió a reunirse para hablar de una posible asociación. Fijó la reunión para el 15 de octubre de 1928, exactamente un año después de que le dispararon junto a Little Ogie. El punto de encuentro fue el Chateau Madrid, en la calle 54. Dutch Schultz y Joey No llegaron temprano. Hablaron de negocios y luego Schultz se marchó, dejando a Noe para cerrar el trato con Jack. A las 6:15 de la mañana, los vecinos de la calle 54 Oeste se despertaron con un estruendo de disparos. Un Cadillac azul se alejó a toda velocidad de la acera, dejando a un hombre tendido en la acera, que respondió al fuego desesperadamente. Era Joey No. Le habían tendido una emboscada. Una bala le había destrozado la columna. La policía encontró a Joey No sangrando en el pavimento. Cerca de allí yacía la puerta del Cadillac azul, que había sido arrancada al rozar un vehículo estacionado durante la huida. Dentro del Cadillac abandonado, hallado posteriormente en el Lower East Side, se encontraba el cuerpo de Louis Weinberg, socio de Jack Diamond. Fue una traición de primer orden. Jack había concertado la reunión no para cerrar un trato, sino para eliminar a la competencia. Joey No se aferró a la vida durante un mes, negándose a delatar a nadie, antes de morir finalmente el 21 de noviembre. Dutch Schultz estuvo a su lado hasta el final. Cuando Joey murió, algo se quebró en el interior del holandés. No solo quería venganza, quería la aniquilación. Schultz puso precio a la cabeza de Jack, lo que hizo que todos los pistoleros de Nueva York revisaran sus municiones. Jack Diamond, el hombre que había sobrevivido a 3 intentos de asesinato, comprendió que esta vez su suerte podría acabarse. Se ocultó por completo, refugiándose en una suite del Hotel Monticello con su esposa Alice, mientras el ejército de Schultz destrozaba Manhattan buscándolo. A finales de 1928, el mundo de Jack se desmoronaba. Su mentor, Arnold Rothstein, fue asesinado en noviembre, dejándolo sin su protector más poderoso. Se escondía de Dutch Schultz, y entonces la tragedia volvió a golpear a su familia. Su hermano Eddie, la única persona a la que Jack amaba de verdad, contrajo tuberculosis, la misma enfermedad que había matado a su madre y a su hermana. Al darse cuenta de que la ciudad de Nueva York era ahora una trampa mortal para ambos, uno por las balas, el otro por las bacterias, Jack emprendió una retirada estratégica. Se dirigió al norte, a las montañas Catskill. Encontró una casa en Accra, cerca de El Cairo. No era solo un hogar, era una fortaleza. Jack compró la propiedad en enero de 1929 e inmediatamente envió a Eddie a un sanatorio en Saranac Lake para que recibiera la mejor atención posible. Con Eddie a salvo, Jack se concentró en asegurar su nueva base. Sabía que Schultz eventualmente iría por él, instalar focos para iluminar el terreno. Pintó los troncos de los árboles de blanco para que los intrusos no pudieran usarlos como escondite. Compró perros guardianes, instaló una puerta a prueba de balas con puerto para ametralladora y reunió a su equipo. Hombres como Jerry Scarpone y Thomas Fats Walsh, asesinos leales hasta la médula. A Jack Diamond lo habían expulsado de Manhattan, pero aún no había terminado. Observó los tranquilos pueblos de las montañas Catskill y vio una oportunidad. Los contrabandistas locales eran aficionados y elaboraban aguardiente casero en sus graneros. Jack trajo las tácticas de la gran ciudad a las montañas. Se infiltró en el comercio local. Aterrorizó a los camareros de Cairo y Catskill. Se mudó a la ciudad de Albany, participando en tiroteos públicos con bandas locales hasta que desaparecieron. En 3 meses se convirtió en el mayor contrabandista del norte del estado de Nueva York, suministrando alcohol en un radio de 80 kilómetros. Estaba haciendo fortuna de nuevo. Tenía un nuevo imperio. Pero Jack Diamond era adicto a los focos. La vida tranquila de un magnate rural lo aburría. Echaba de menos Broadway. Echaba de menos la acción.
En abril de 1929, llegó a un acuerdo de paz con Dutch Schultz, pagándole $100.000 para que desistiera de los escuadrones de la muerte. Era una fortuna, pero le permitió comprar su boleto de regreso a la ciudad. Jack Diamond regresó a Manhattan en mayo de 1929. Compró un nuevo bar clandestino en Broadway y lo rebautizó como Hotsy Totsy Club. Era ostentoso, exclusivo y peligroso. Había vuelto, pero se encaminaba directamente hacia el capítulo más sangriento de su vida. El verano de 1929 en Nueva York fue un sueño febril de jazz, ginebra y dinero, y en el centro de todo se encontraba el Hotsy Totsy Club. Ubicado en el segundo piso de la calle 1721 de Broadway, entre las calles 54 y 55, era la joya de la corona de la resurrección de Jack Diamond. Había regresado de su exilio en las montañas Catskill, no como un refugiado, sino como un rey, comprando el 50% del club, con su socio Charles Charlie Entrada. Era exclusivo, ostentoso y peligroso, el tipo de lugar donde figuras de la alta sociedad se codeaban con asesinos a sangre fría, todo bajo la atenta mirada del hombre al que la prensa ahora llamaba Gentleman Jack. Para mantener la apariencia de clase, Jack imponía un estricto reglamento interno. Te ibas con la chica que traías, no hablabas con la cita de otro hombre y desde luego no armaban líos. Durante unos meses el Hotsy Totsy fue el lugar más seguro de Manhattan, simplemente porque todos le tenían demasiado miedo al dueño como para portarse mal. Pero la apariencia de Gentleman Jack era tenue, y bajo el traje a medida se escondía un hombre con un temperamento explosivo y un alma forjada en la violencia de los Hudson Dusters. La noche del 13 de julio de 1929, la música cesó. El club estaba abarrotado con unos 50 juerguistas, el aire cargado de humo y el sonido de una banda tocando los últimos éxitos. Jack estaba de muy buen humor. Incluso se acomodó tras la barra para servir bebidas a los atónitos clientes que no podían creer que les atendiera el gángster más famoso de Nueva York. Entre la multitud se encontraban 3 camareros, Tony Merola, William Walgast y Tommy Ribler, y el director de animación del club, Jaime Cohen. En una mesa de la esquina estaba sentado un joven boxeador llamado Ruby Goldstein, ahogando sus penas tras una derrota en el ring esa misma noche. El problema llegó a las 2:30 de la mañana con los hermanos Cassidy, William Red y Peter, junto con su socio Simon Walker. No eran gángsteres de la alta sociedad, eran matones borrachos y rudos del West Side, que ya habían sido expulsados de 15 bares clandestinos esa noche. Borrachos, ruidosos y con ganas de pelea, se acercaron a la mesa de Ruby Goldstein y comenzaron a burlarse de él por su derrota. Los insultos arreciaron, los ánimos se caldearon y en cuestión de segundos, estalló una pelea en el centro del club. Desde detrás de la barra, Jack vio a su compañero Charlie Entrada siendo arrastrado a la refriega. No llamó a los porteros, no disparó un tiro de advertencia, hizo una señal a la banda para que tocara más alto, un director de orquesta adulto orquestando una masacre, y luego saltó por encima de la barra. En un torbellino de violencia que aturdió a la sala, Jack sacó una pistola. Se acercó a Simon Walker por detrás y le disparó 2 balazos en la nuca, derribándolo al instante. Luego apuntó con su arma a Red Cassidy, vaciando el cargador en la espalda del hombre mientras intentaba huir. Cuando el arma se vació, Jack no se detuvo. Golpeó a Peter Cassidy con la pistola hasta dejarlo inconsciente, dejándolo en un charco de sangre al pie de la escalera junto a su hermano moribundo. En menos de 2 minutos, el caballero había desaparecido, reemplazado por el verdugo. Cuando llegó la policía, encontraron un matadero. Walker muerto en el suelo, Red Cassidy agonizando al pie de la escalera y Peter Cassidy apenas con vida. Pero cuando Peter despertó en el hospital, miró fijamente a los detectives y se negó a decir palabra. El código de la calle se mantenía firme, incluso cuando la sangre de su hermano aún estaba húmeda en el suelo. La policía sabía que Jack lo había hecho. Todos lo sabían. Pero saber y probar eran 2 cosas distintas, sobre todo cuando los testigos empezaron a desaparecer. El fiscal de distrito reunió al personal que había estado trabajando esa noche, considerando al camarero Tony Merola como testigo material. Esto aterrorizó a Jack y a Entrata. Si el personal hablaba, se enfrentarían a la silla eléctrica. Así que se dio la orden: limpiar la casa. El primero en desaparecer fue Tommy Ribler, un camarero de 21 años. Lo secuestraron en la calle después de su trabajo diario y nunca más se le volvió a ver. Al día siguiente, 3 trabajadores que caminaban por una autopista de Nueva Jersey
se toparon con un cuerpo acribillado con 9 balas de ametralladora. Las huellas dactilares lo identificaron como William Walgast, otro camarero de aquella noche fatal. Finalmente, Jaime Cohen, el gerente de entretenimiento, desapareció en el éter. Jack Diamond asesinaba sistemáticamente a sus propios empleados para asegurar su libertad. Con los testigos muertos y la presión del Departamento de Policía de Nueva York llegando a su punto álgido, Jack huyó de Manhattan. Se retiró a su fortaleza en Accra, pero ni siquiera eso fue suficiente seguridad. Pasó los siguientes 6 meses como un fantasma, moviéndose entre casas seguras en Chicago y el Medio Oeste, bebiendo para superar el miedo y la paranoia. En su ausencia, la única persona a la que realmente amó, su hermano Eddie, finalmente sucumbió a la tuberculosis que había plagado a la familia durante décadas. Eddie murió el 14 de enero de 1930, y la policía vio una oportunidad. Vigilaron la morgue y la funeraria sabiendo que Jack quería despedirse. Pero Jack fue más listo de lo que creían. Organizó una estrategia engañosa con las funerarias, entrando a escondidas para ver el cuerpo de su hermano antes de que los detectives supieran dónde estaba. El día del funeral, la policía levantó los velos de las mujeres de luto, convencidas de que Jack intentará asistir vestido de mujer, pero él ya se había ido, observando desde las sombras cómo bajaban a su hermano a la tumba. Cuando por fin no hubo moros en la costa, Jack se rindió. En marzo de 1930, entró en una comisaría con un largo abrigo negro y una sonrisa burlona. Sabía que había ganado. El juicio por los asesinatos de Hotzi Totsi fue una farsa. La fiscalía no tuvo testigos. Todos estaban muertos o desaparecidos. El único superviviente, Peter Cassidy, se negó a declarar. Jack fue absuelto de todos los cargos. Esa noche lo celebró en un bar clandestino de la calle 41 Oeste, donde jueces y fiscales brindaron por el hombre que acababa de salir impune de un triple homicidio. Era intocable. Sintiéndose invencible, Jack regresó a la vida nocturna, donde conoció a la mujer que se convertiría en el último amor de su vida, Marion Kiki Roberts. Una corista en la comedia musical, Kiki era joven, hermosa y estaba completamente enamorada del famoso gángster. Cuando Jack le dijo que quería verla todas las noches, ella no lo dudó, a pesar de estar comprometida con un director de banda llamado Eddie Elkins. Jack resolvió el problema con su habitual sutileza. Le dijo a Elkins que se fuera de la ciudad o moriría. Elkins empacó sus maletas y a su banda y huyó a California. Jack trasladó a Kiki a un hotel, contrató a coreógrafos de renombre para que la entrenaron y comenzó una aventura pública que lo llenó de fama en la prensa rosa, para gran enojo de su esposa, Alice. Pero Jack no se conformaba solo con amor y licor. Quería recuperar el imperio de la droga que había fundado bajo el mando de Arnold Rothstein. En agosto de 1930, planeó una compra masiva de heroína en Europa, financiada por inversores como el mafioso Salvatore Spitale. Jack reservó un pasaje en la SS o Bélgica con un nombre falso, creyendo que podría entrar en Europa sin ser detectado. Se equivocó. Mientras estaba en el mar, la policía allanó su fortaleza en Catskills y encontró un arsenal impresionante de ametralladoras, granadas y gases lacrimógenos. La foto de las armas fue noticia de primera plana en todo el mundo. Para cuando el barco de Jack atracó en Plymouth, Inglaterra, ya no era un hombre de negocios, era una celebridad mundial. La policía británica se negó a dejarlo desembarcar. Navegó hasta Amberes, Bélgica, donde fue recibido por una multitud de periodistas y detectives que rápidamente lo subieron a un tren con destino a Alemania. Los alemanes tampoco lo querían. Lo subieron a un carguero y lo enviaron directamente de vuelta a Filadelfia. Fue una humillación. Jack Diamond, el temido gángster, había sido tratado como un vagabundo, expulsado de todos los países a los que intentaba entrar. Regresó a Estados Unidos con las manos vacías, sin la heroína y, lo más importante, sin el dinero que sus socios habían invertido. Este fracaso le costaría caro. Sus inversores, Salvatore Spitale e Irving Beach, querían recuperar su dinero. Jack se negó. Les dijo que lo intentaría de nuevo. No le creyeron. El 12 de octubre de 1930, Jack se alojaba en el Hotel Monticello de Manhattan con Kiki Roberts. Había pasado la mañana durmiendo la resaca cuando sonó el teléfono. Le dijo a Kiki que iban a subir unos amigos y le ordenó que se diera un baño. Unos minutos después, Spitale, Beach y un sicario de Dutch Schultz, llamado Bo Weinberg, entraron en la habitación. No hubo gritos ni discusiones, solo el rugido de los disparos.
Los hombres abrieron fuego contra Jack en su habitación de hotel, impactando 5 veces. Las balas le atravesaron el pecho, el brazo e incluso la frente. Los sicarios huyeron, dejándolo muerto. Kiki salió corriendo del baño y encontró a su amante desangrándose en la cama. Pero Jack Diamond, el hombre que desafiaba la física, no estaba muerto. Miró a su guardaespaldas, Jerry Scarpone, y exclamó: «Tengo 8 balas. Dile a Alice que la jueza Pryor se encargue de sus asuntos». Lo llevaron de urgencia al hospital policlínico, donde miles de personas llamaron a la centralita para preguntar si el plato finalmente había sido destrozado. Contra toda lógica médica, sobrevivió. Cuando Dodge Schultz escuchó la noticia, meneó la cabeza con incredulidad y dijo: «Caramba, no hay nadie que pueda dispararle a este tipo para que no rebote». El Departamento de Policía de Nueva York se tomó la amenaza en serio. Comprendieron que mantener al objetivo más famoso de Estados Unidos en un hospital del centro era la fórmula perfecta para una masacre. Así que tomaron una decisión sin precedentes en la historia de la delincuencia neoyorquina. Lo desalojaron. En una procesión surrealista, Jack fue subido a una ambulancia y escoltado por 5 coches de guardias armados y una falange de policías en motocicleta. Su destino era territorio conocido, Isla de Blackwell, ahora Isla del Bienestar. 14 años antes había sido torturado allí siendo un prisionero adolescente. Ahora regresaba como paciente famoso al hospital metropolitano, prácticamente exiliado a una fortaleza en una isla para su propia protección. Miles de neoyorquinos se congregaron en las calles para ver la comitiva. Era sin duda el criminal más famoso de Estados Unidos, solo superado por Al Capone. Pasó 2 meses y medio en la isla. Los médicos le extrajeron 3 balas, pero consideraron demasiado arriesgado tocar las 2 alojadas cerca del corazón. Cuando finalmente le dieron el alta en Nochevieja, a las 19:30, Jack no se escabulló por la puerta trasera. Dio una conferencia de prensa, vestido con un traje azul nuevo de raya diplomática y una gorra a cuadros, con aspecto demacrado pero desafiante, declaró ante las cámaras: «No sé quién me disparó. Mentiría si dijera que lo sé». Subió a un tren de vuelta a las montañas Catskill, bromeando con los periodistas que su fortaleza en Accra era mejor que Monticello de todos modos. Iba a casa a descansar. Pero Jack Diamond no sabía descansar, solo sabía cómo intensificar la situación. 16 de abril de 1931. Jack pasó la primavera de 1931 en las montañas Catskill, recuperando fuerzas. Pero su paranoia iba en aumento. Su banda había sido diezmada. Peter Felice, asesinado por la policía. Fats Walsh, asesinado en Miami. Solo le quedaba un equipo mínimo: su guardaespaldas Jerry Scarpone, su amante Kiki Roberts y un nuevo recluta llamado James Dalton. La noche del 16 de abril, la tripulación conducía por la ruta 23 cerca del Cairo cuando avistaron un camión. Jack, ebrio de whisky y alcohol, pensó que era un rival en el contrabando. Le ordenó a Dalton que sacara el camión de la carretera. El conductor era un lugareño llamado Grover Parks. Jack y Scarpone lo sacaron a rastras del taxi a punta de pistola. Jack lo golpeó, le subió la gorra hasta los ojos y lo metió en el sedán. Secuestraron a Parks y a su asistente, James Duncan, y los llevaron de vuelta a la fortaleza de Jack en Accra. Lo que siguió fue un descenso al sadismo que le costaría a Jack su último vestigio de simpatía pública. En el garaje de su fortaleza, Jack interrogó a Parks. Cuando el hombre se negó a hablar, Jack encendió cerillas y las acercó a las plantas de sus pies descalzos. Como eso no funcionó, le ató una soga al cuello y lo levantó del suelo, estrangulándolo hasta que perdió el conocimiento. Lo despertó tirándole un cubo de agua y luego le disparó una pistola junto a la oreja. Finalmente, aburrido o satisfecho, Jack lo dejó ir. Fue un error fatal. Grover Parks fue directo a la policía. Esto ya no era una disputa entre bandas. Era la tortura de un ciudadano local. La ley se impuso con dureza. Jack fue arrestado, pero como era de esperar, quedó en libertad bajo fianza de $25,000. Se fue a casa y dio una fiesta. Pero mientras Jack bebía, sus enemigos se movilizaban. Los residentes de Catskills estaban aterrorizados. Y Dodge Schultz, observando desde Nueva York, decidió que si la ley no podía detener al Clay Pigeon, una escopeta sí. 26 de abril de 1931. 2 días después de salir bajo fianza, Jack entró en el Saratoga Inn, su bar favorito cerca de El Cairo. Esperaba una llamada de un socio del Hampa. Esperó 4 horas. A las 12:30 de la mañana se dio por vencido. Salió por la puerta principal. Desde la oscuridad del estacionamiento, un fogonazo iluminó la noche.
Una escopeta automática calibre 12 rugió. La primera explosión destrozó las ventanas de la posada y le voló la gorra a Jack. Mientras se daba la vuelta para correr, la segunda explosión lo alcanzó. 4 pesadas balas de plomo impactaron en su cuerpo. Una le perforó el pulmón, otra le impactó el hígado y la otra le fracturó el brazo izquierdo. Jack se desplomó, pero entonces sucedió lo imposible, de nuevo. Mientras el coche de la huida se alejaba a toda velocidad, Jack Diamond se levantó de la grava. Gritó en la oscuridad con la voz llena de sangre: «¡Disparos de vagabundos! ¡Mejor suerte la próxima vez!». Lo llevaron de urgencia al Hospital Albany. Su estado era crítico. Un pulmón había colapsado. Tenía perdigones en el hígado. Pero mientras yacía allí aferrándose a la vida, la maquinaria política de Nueva York finalmente se volvió contra él. El gobernador Franklin D. Roosevelt ya había oído suficiente. La tortura de Grover Parks y el caos en las montañas Catskill estaban haciendo que el estado pareciera un estado sin ley. Roosevelt ordenó al fiscal general del estado borrar del mapa a la banda Diamond. Envió 30 policías estatales a las montañas para proteger a los testigos y desmantelar la operación de Jack. Para el verano de 1931, Jack se había recuperado lo suficiente como para ser juzgado. La fiscalía estaba decidida a encarcelar por el secuestro de Grover Parks. El juicio se celebró en Troy, Nueva York, bajo estricta vigilancia. Pero a Jack Diamond le quedaba una sola arma: su dinero. Su equipo de defensa ofreció una clase magistral sobre corrupción. Presentaron testigos que juraron que Jack estaba a kilómetros de distancia, en un bar clandestino llamado Cabeza de Búho, durante la tortura. Incluso presentaron a un médico que testificó haberle recetado a Jack gotas de cocaína para un dolor de muelas justo en el momento del crimen. El jurado se lo creyó. O quizás los compraron. Tras 2 horas de deliberación emitieron un veredicto: no culpable. La sala del tribunal estalló. Jack abrazó a sus abogados. Había salido airoso otra vez. En diciembre el Estado lo intentó de nuevo, esta vez acusándolo del secuestro del asistente de Parks, James Duncan. El resultado fue el mismo: no culpable. El 17 de diciembre de 1931, Jack Diamond salió del juzgado de Troy como un hombre libre. Había derrotado a la policía, al gobernador y al fiscal. Tenía 34 años y se creía invencible. Esa noche decidió celebrarlo. 18 de diciembre de 1931. Albany, Nueva York. Jack, su esposa Alice, su guardaespaldas Jerry Scarpone y algunos amigos fueron a un bar clandestino en Albany para celebrar la absolución. Bebieron mucho. Jack hablaba de dejar esa vida, mudarse al sur, tal vez a las Carolinas, para escapar del calor. A la 1 de la madrugada Jack tomó una decisión crucial. Le dijo a Alice que tenía que reunirse con un socio. Era mentira. Quería ver a Kiki Roberts. Jerry Scarpone lo llevó al apartamento de Kiki. Se quedaron hasta las 4 de la mañana, cuando Scarpone despertó a Jack y le dijo que era hora de irse antes de que Alice sospechara. Jack, borracho y tambaleándose, fue llevado de vuelta a su propia casa de huéspedes en calle Dove 67. Estaba tan borracho que no pudo abrir la puerta principal. Scarpone tuvo que ayudarlo a entrar, subirlo por las escaleras hasta su habitación y acostarlo. Scarpone se fue. Jack Diamond estaba solo, desarmado, desmayado. 20 minutos después, un sedán marrón se estacionó en la calle. Aparecieron 2 figuras. Una probablemente era Bo Weinberg, el principal asesino de Dutch Schultz, el mismo hombre que había disparado a Jack en el Hotel Monticello un año antes. Forzaron la cerradura de la puerta principal. Subieron sigilosamente las escaleras. El olor a alfombra barata de pensión se mezclaba con la expectativa de un asesinato. Abrieron la puerta de la habitación de Jack. Allí estaba, el hombre al que no podían matar. El plato roncaba. Bo Weinberg no dudó. Acercó el cañón de su pistola a la cabeza de Jack. Crack, crack, crack. 3 disparos, todos en la cabeza. Uno entró por debajo de la oreja, otro por el cerebro y otro por la parte superior del cráneo. Weinberg hizo una pausa. Disparó 2 tiros más para asegurarse. «Caramba, ya le basta», susurró. Los asesinos bajaron corriendo las escaleras y huyeron. La casera, la señora Woods, lo encontró. El olor a pólvora flotaba en el aire. Jack Diamond yacía en la cama, con los brazos a los costados, finalmente descansando. Estaba muerto antes de oír los disparos. La noticia corrió como la pólvora. «Jack Diamond asesinado», gritaban los titulares. Alice Diamond estaba histérica.
«¡Caramba! ¿Qué te han hecho?», gritó cuando llegó la policía. Kiki Roberts, al oír la noticia de un repartidor de periódicos que gritaba desde su ventana, se desmayó. Lo enterraron en el cementerio Mount Olivet de Queens. Llovió a cántaros. Alice se quedó junto a la tumba y susurró: «Adiós, muchacho». Lo enterraron en una tumba sin nombre para evitar el vandalismo. Pero la tragedia de la historia de Diamond no terminó con Jack. Kiki Roberts intentó sacar provecho de su fama, bailando en espectáculos burlescos y vendiendo su historia a los periódicos, pero murió en el olvido. A Alice Diamond le fue mucho peor. Sin la protección de Jack, era vulnerable. Hablaba demasiado en bares clandestinos. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. El 1 de julio de 1933, apenas 18 meses después de la muerte de Jack, la encontraron en su apartamento de Brooklyn con una bala en la sien. Sus asesinos nunca fueron encontrados. ¿Y qué pasa con los hombres que lo mataron? Mad Dog Cole fue ametrallado en una cabina telefónica 2 meses después. Bo Weinberg fue encapsulado en cemento y arrojado al East River por Dutch Schultz. Y el propio Dutch Schultz fue acribillado en un urinario en 1935. Jack Legs Diamond era un mito, tanto como hombre. Sobrevivió a 5 tiroteos. Desafió a la mafia, al gobernador y las leyes de la física. Pero al final, no pudo desafiar la naturaleza de la vida que eligió. Fue él el bailarín que finalmente perdió el paso.